Desde un punto de vista anatómico, la honestidad activa la corteza prefrontal, la zona que cubriremos al ponernos la mano sobre la frente, acá, donde están las neuronas espejo. Bien. Haciendo un viaje mental hasta el estado de Pensilvania, parece ser que ahí donde está el Drácula, y tras preguntar en conserjería de la universidad por el doctor Langlebin, no sé cómo se pronuncia, Langlebin, no sé, llegaremos al departamento de radiología y psiquiatría, donde los científicos nos explican cómo, antes de que la mentira se comunique a los demás, se activa una alarma en la zona de la corteza prefrontal, conocida como corteza cingulada anterior. Esta diminuta corteza es nuestro detector de honestidad. No es necesario decir una mentira en voz alta, verbalizarla, para que el organismo sepa que estamos mintiendo. Basta con prestar atención a un pensamiento deshonesto durante más de 3 segundos para que salte nuestro detector de honestidad y los efectos de la mentira comiencen a recorrer el cuerpo. ¡Qué locura! Tal y como hemos aprendido con el cuento del pastorcito mentiroso, el cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. Para nuestras neuronas no hay diferencia entre pensar o hacer algo. En este mundo de neuronas e impulsos eléctricos, donde comprendemos que mentir no tiene nada que ver con decir la verdad a los demás, sino que está relacionado con lo que nos decimos a nosotros mismos, la corteza cingulada funciona como un detector de incendios que rastrea conexiones neuronales en busca de patrones deshonestos. Y si los encuentra, llama inmediatamente a la amígdala, que es la artista que pintará las emociones a base de hormonas. Si queremos conocer a las estrellas del espectáculo, basta y sobra con tomar una muestra de saliva o sangre en el momento en que una persona está siendo deshonesta para darnos de bruces con el cortisol y la testosterona, dos hormonas que se comportan como palomas mensajeras y promueven diferentes procesos fisiológicos que podemos medir. Y vale con el bicho este. El cortisol se conoce como la hormona del estrés. Y cuando se atrinchera en sangre aumenta la presión de las arterias, acelera el corazón, agita la respiración y dilata las pupilas. La otra coprotagonista, la testosterona, es la hormona masculina por excelencia y disminuye nuestra empatía con el mundo, nos hace menos dispuestos a cooperar, al mismo tiempo que aumenta la agresividad. Los actos deshonestos nos sitúan en la jaula de las gallinas más agresivas de William Muir, y ya sabemos cómo termina la película. De todos modos, que nadie se ponga apocalíptico, porque el organismo dispone de los mecanismos necesarios para restaurar el equilibrio una vez que cesa el pensamiento deshonesto. Ya lo vi al insecto, es un mosquito. Pero ustedes pueden creer que, no sé qué le pasa, se le antojó volar ahora por acá. Bien. Entonces, ¿dónde estaba? Acá. Si encadenamos un acto deshonesto tras otro, contaremos con niveles elevados de hasta hormonas en sangre todo el tiempo. De estas hormonas, ¿no? Y nos convertiremos en firmes candidatos a presentar desajustes en la tiroides, trastornos inflamatorios, diabetes, hipertensión arterial,
a padecer deficiencias inmunitarias, digestivas, en el crecimiento, en la memoria a corto plazo, al mismo tiempo que aumenta la probabilidad de padecer depresión, enfermedades cardiovasculares o cáncer. Ay, si antes de terminar el directo puedo matar el mosquito, pero no lo puedo atrapar. Ahí anda todavía, va. En otras palabras, la deshonestidad deja nuestra salud hecha añicos. Pues será por eso que estamos todos enfermos, ¿no? Los efectos de la deshonestidad están claros. Nos roba energía. Ay, ahora me pasó por la nariz. Mire, ahí está. Ay, parece que ahí lo mato. Ay, bueno, no sé. A ver si se fue. Bueno. Nos roba energía, fomenta el mal humor y desgasta el organismo silenciosamente. Pero ¿qué ocurre cuando somos honestos? Ser honesto reduce el estrés, ralentiza el envejecimiento celular, mejora la salud y nos hace más longevos. Nos ayuda a tomar mejores decisiones, a empatizar con el mundo y restablecer nuestra conexión con el proceso inteligente de la vida. Bien. Los efectos beneficiosos de la honestidad se deben a esta hormona de la confianza, que se llama oxitocina, la cual cuenta con las herramientas necesarias para disminuir los niveles de cortisol en sangre. La confianza y la honestidad, no murió, ahí está. Ay, Dios mío, ahora se fue para allá el mosquito. Bueno, la confianza y la honestidad están relacionadas a nivel químico y social. Es imposible ser honesto y desconfiar, o confiar y ser deshonesto. Van de la mano. La desconfianza y la deshonestidad nacen de la separación, de creernos independientes del proceso de la vida. ¿Ven por qué es tan importante vivir la unidad, no? Hola, Hilda. No sé qué pasa que todos tus mensajes te están retirados, no puedo leer nada. Bueno, veo tu hola con la manito. Hola. Bien, porque yo vengo cada tanto para el chat, porque si no, acá el libro lo tengo para el otro lado. Bueno. Entonces, fíjense en esto. Es que vivimos todos desconectados de la vida. Bien. Después vamos a constelar para que nos enseñen a decir sí a la vida. Claro, igual tampoco terminamos diciendo. La gente después viene y me pregunta, pero es que me cuenta, he constelado y es que sigo igual. Y no es que sí, es que seguimos igual. Por eso hay que darse cuenta de todas estas cosas. Después nos reímos juntos. Yo siempre digo, no hay que reírse. Es que somos así las personas. Primero nos creemos que somos muy importantes. Claro, un punto en el universo inmenso que hay, pero yo soy un punto importante. Es como este mosquito, desgraciado que no sé, mira, ahora se me voló para allá. Cuando vuelva le doy. Voy a tratar de... porque si no me va a tener loca todo el día. Si no, cuando termino le tiro un poco de flea. Bien. Entonces, nadie ni nada puede existir al margen, o sea, al punto de la alfombra, no puede vivir, necesita toda la alfombra. De esa inconsciencia, por eso digo que no vamos a sanar nunca, porque cualquier cosa menos perder mi individualidad, ¿eh? Los demás, problema de ellos. De esa inconsciencia de pertenecer a la vida, nace este sentimiento de soledad que termina, más tarde o más temprano, dando lugar a algún tipo de miedo, en el cual se fundamentará la desconfianza y la deshonestidad futura.
para muchas personas el paradigma ha cambiado y para el resto está cambiando en este momento. ¿Bien? Gracias al trabajo de Franz de Waals y muchos otros investigadores, hemos dejado de ver al Homo sapiens sapiens como un ser individualista y egoísta, para mostrar a un ser paciente, cooperativo, empático, que confía en el proceso de la vida y es consciente de él, diseñado genéticamente para tomar decisiones basándose en la honestidad. Llevamos muchos años tratando de ir contra natura y esto es algo agotador. Ha llegado el momento de dejar de intentar lo imposible. Tenemos que volver a confiar, ser honestos e integrarnos conscientemente en el proceso inteligente de la vida para reconocer que el universo no es lineal. Debemos tomar conciencia de quiénes somos. El cuerpo de una persona deshonesta presenta unos parámetros concretos que podemos medir, de modo que cuando un grupo de personas presencia un acto deshonesto, vemos cómo los parámetros corporales de los observadores cambian como si ellos mismos estuvieran cometiendo el acto deshonesto. La confianza y la honestidad son contagiosas. Formemos parte conscientemente de la reacción en cadena de la vida, dejémonos guiar por la inteligencia y aprendamos a tomar decisiones de una manera no lineal, sino circular. Así vamos a dar el salto cuántico, porque digan que hoy está de moda el salto cuántico. Todos quieren dar el salto cuántico, pero lo quieren dar ellos solos. Ay, yo que soy tan evolucionada. Eso sí, el de al lado se está muriendo de hambre, pero yo soy un ser... Ay, soy tan bueno. Todos somos así. Todos somos iluminados. Estamos conectados al centro magnético de la Tierra, del HB2, no sé, 4 onda alfa, no sé qué. A mí la gente me cuenta cosas muy estrambóticas que le suceden. Sí, muy de nube rosada. Yo le llamo la nube de pedo. Hermoso, viven en una nube muy espiritual. Pero es que, a ver, cuando me hablan de todo esto, ¿yo puedo reflexionar un poco y darme cuenta? Porque es que hasta que no me dé cuenta, después queremos que el mundo cambie. ¿Qué va a cambiar el mundo? Primero tengo que trabajar un poquito en mi interior para aprender a relacionarme conmigo mismo, conocerme, para poder relacionarme con el mundo en paz. Ahí se va a acabar todo, las crisis económicas, bueno, todo lo que existe hoy en día, de lo que nos vivimos quejando continuamente. Y no estar pensando en ver si yo puedo manifestar y atraer una vida lumínica y preciosa para mí, porque yo soy luz. Los demás no. Cuando yo, el nombre del canal, yo siempre les recuerdo, es una luz brillante, no es que individualmente, es para todos el mensaje. Seamos. Tendría que poner cambiar, tendría que poner seamos una luz brillante para que se entienda mejor. Todos tenemos que serlo. No uno solo. Que se cree mejor. Porque mientras yo me crea mejor y me compare, estoy en competencia. Estamos en el canibalismo. Nos falta el huesito nomás que lo pongamos acá. Y el aro acá. Bueno, ya hoy en día se lo ponen por acá, por todos lados los aros, pero bueno.